Buenas señoras y señores, bienvenidos una semana más a Ágora. Hoy vamos a tener tiempo para conocer cuáles son las posturas de dos formaciones que son extraplenarias. No tienen representación en el Pleno de Jerez, pero nosotros le vamos a dar este espacio también con la posibilidad de conocer, de saber cuáles son sus proyectos. Nos visitan Andalucía por sí y también Podemos Jerez. Vamos a dar ya la bienvenida, saludamos a Ángel Cardiel. Ángel, buenas. Muy buenas. Bueno, coordinador local de Podemos Jerez. Así es. En primer lugar, tenemos que traer un tema por actualidad a este plató, como es el caso de las pintadas, ¿no?, que precisamente a finales prácticamente de la semana pasada aparecían en la sede de esta formación política. Ángel, ¿cuál es la postura, cómo se ha posicionado la formación ante estos hechos? Pues efectivamente el viernes el viernes nos encontramos con unas pintadas de esvásticas nazis y contra la comunidad LGTB. Y obviamente nuestra condena rotunda, y también aprovechamos para decir que no tenemos miedo de este tipo de amenazas. Para nosotros es un orgullo seguir defendiendo los derechos de la mayoría y no nos amedrentan. En ese sentido, una condena rotunda de lo ocurrido, que también le ha ocurrido a otras formaciones políticas. En la sede de Izquierda Unida también ha ocurrido, y de algunos sindicatos, si no me equivoco. Y bueno, es verdad, sentimos el calor del resto de formaciones políticas que han mostrado su condena. Es una pena que Partido Popular y Ciudadanos no lo hayan condenado por ahora. Se habla también desde vuestra formación de un auge de este tipo de movimientos. ¿Detectáis que eso es así, que es una realidad? Pues sí, lamentablemente tenemos que sentir preocupación por el aumento de los fascismos en la provincia. Se está viendo. Hace pocos meses en San Fernando se ha acogido una charla protofascista, de la cual no se ha dado indicaciones de dirección y demás, y ha habido varios compañeros que han sido increpados por grupos neonazis, y para nosotros desde luego tenemos claro que no podemos dejarle nada de espacio para que proliferen este tipo de ideologías, que trasladan un discurso de odio con el que evidentemente no vamos a tolerar, pero ni un solo centímetro. Es el mensaje que se lanza ante estos hechos, y se fortalece de alguna manera el carácter democrático, la lucha de Podemos Jerez. Pues sí, porque además esto ocurre en Jerez, que es una tierra históricamente mestiza, multicultural, tolerante, con otro tipo de etnia, con otras razas, y es que tenemos claro que Jerez va a seguir defendiendo esos valores, y tenemos que estar todas las fuerzas políticas en contra de discursos de odio y por la defensa de los derechos de la comunidad LGTB, ¿no? Me gustaría también, Ángel, que al margen de esta visión sobre lo que ha sucedido, hablemos también de cuál es el proyecto que plantea y la filosofía de Podemos, para entender cuáles son vuestros puntos fuertes, la apuesta que hacéis. Pues sí, nosotros somos, hay veces que lo comentamos, somos hijos del no nos representan, ¿no?, de aquella explosión democrática, cultural y social que fue el 15M, y una de las consecuencias del 15M fue la aparición de Podemos. Pretendemos abanderar un poco una nueva forma de entender la política, en la que haya mucha más transparencia, no tanta opacidad como ha habido durante toda la democracia de partidos políticos, de su financiación. Somos totalmente transparentes en nuestras cuentas, no hemos limitado, tenemos un compromiso ético que nos intenta vacunar sobre los riesgos que supone el meterse en política, ¿no? Y bueno, defendemos principios de igualdad, de respeto y sobre todo de justicia social, ¿no? Participación también, otra clave, ¿no?, por supuesto, en todo este proyecto, en toda esta filosofía. De hecho, el eslogan de no nos representan en realidad lo que venía
a denotar es que la gente necesita tener una incidencia directa en la vida política, ¿no? Estamos un poco cansados y cansadas de emitir el voto cada 4 años y que ahí se quedara la participación política. Entendemos que la participación directa es uno de los pilares fundamentales, sobre todo para construir la ciudad que queremos, ¿no? Y de hecho tanto es así que bueno, que todas nuestras decisiones, nuestra estructura, nuestra forma de elegir la dirección política y demás, todo está en manos de los inscritos, las inscritas y de cualquier persona que desee participar. Nuestra asamblea abierta, anunciada, y con posibilidad de que cualquier persona que tenga una inquietud pueda venir y participar con nosotros. Vamos a hablar también de inquietudes, de las inquietudes de esta formación. Vamos a analizar determinados temas de actualidad. Inversiones, por ejemplo, sin ir más lejos. Está ahí la ITI. ¿Qué idea es la que se tiene sobre estos fondos, sobre el uso que se va a hacer? Pues mire, con el tema de la ITI, la gente tiene, por poner un poco en contexto, la ITI son unos fondos con participación europea, estatal y regional en este caso, que no tienen todos los territorios. La ITI son unos fondos que tienen una terminación en 2020 y que se le ha asignado a la provincia de Cádiz y a la provincia de Jaén en Andalucía, porque son zonas especialmente azotadas por la crisis. Y desde Europa se ha visto que se necesita fomentar la inversión pública y cambiar el modelo productivo. Eso es literal, eso es lo que pone la concesión de los fondos. Es decir, son unos fondos en los que se nos da por tener una situación especialmente desfavorable. Dicho esto, son 1.300 millones de euros en los que el Partido Popular y el Partido Socialista, cada uno en la parcela que le corresponde, tanto en Gobierno central como en Gobierno de la Junta de Andalucía, lo están utilizando para sacar titulares sobre el cajón de desastres que son los ITI, ¿no? Bueno, pues esto va a cargo de la ITI, esto va a cargo de la ITI, esto va a cargo de la ITI. Sin embargo, más allá de meros anuncios en prensa, no estamos viendo una asignación seria que cambie el sentido de la rueda del modelo productivo de esta provincia, que tiene más de un 30% de desempleo. O sea, se supone que la ITI son unos fondos estratégicos para cambiar el modelo productivo de la provincia y fomentar empleo e inversión pública. Hoy por hoy lo que estamos viendo son promesas vacías, poco control sobre qué está ocurriendo con esos millones de euros y que caducan en 2020, que como no los gastemos razonablemente de aquí a 2020, nos quedamos sin fondo ITI y ya PP y PSOE tendrán que empezar a hablar de otras cosas porque nos habremos quedado sin fondos. Entonces, queremos que la ITI no sea una oportunidad perdida, sino que sea una oportunidad para cambiar el modelo productivo que tiene esta provincia, que tanta falta hace, ¿no? A modo de dato, señalaba esa cantidad de esas partidas, la cifran ustedes, su formación, en 1.300 millones de euros. Diferentes inversiones, también infraestructuras. Podemos también señalar y detenernos en el peaje. Sí, en el peaje, bueno, el peaje ahora que parece que todo el mundo ha abanderado de la lucha contra el peaje. Mira, el peaje llevamos literalmente 50 años pagándolo, 50 años pagando el que se suba la barrera, medio siglo. Desde el año 1969 los jerezanos y jerezanas están pagando por ir a Sevilla por una vía de doble sentido. La alternativa a eso es la Nacional Cuarta, que además acumula desgraciadamente varios muertos a su espalda y una de las carreteras más inseguras que tenemos en la zona. La alternativa a eso es pasar por caja, ¿no? Por el peaje, un peaje que está completamente amortizado, Nosotros, nuestra apuesta claramente es porque cuando finalice la concesión en 2019, el 31 de diciembre de 2019, no se renueve la concesión, como han hecho Partido Socialista y Partido Popular cada vez que han tenido ocasión, y se pase a gestión pública y pues, por fin tengamos una provincia conectada por una vía de doble sentido, segura y fiable, ¿no? ¿Favorecería el desarrollo?
Desde luego, sin ningún tipo de duda. O sea, ahora mismo el hándicap que supone para la inversión también empresarial el hecho de tener pagar 7,20 por cada vez que se levanta la barrera es un hándicap, desde luego. Bueno, a nivel provincial tenemos también ahí casos como el del corredor del Mediterráneo, ¿no? En Algeciras, que también supone un pequeño cuello de botella, ¿no? para que entre y salga importación y exportación en el puerto de Algeciras, en este caso. Ángel, hablaba de modelo productivo. Aquí en Jerez podemos centrarnos también en un modelo como es el que tenemos en el centro de Jerez, con la ideología que se tiene de ese comercio de proximidad cercano. ¿Qué necesita el centro para mantenerse, para evolucionar, para mejorar? El centro necesita lo mismo que necesita toda la ciudad. Necesita un plan de ciudad, no tan cortoplacista, sino que seamos capaces, y además lo hablo en primera persona del plural, para que todas las fuerzas políticas seamos capaces de diseñar un modelo de ciudad por el cual dirigir nuestra acción en las próximas décadas. Eso notamos ausencia completamente en los últimos gobiernos, ¿no? ¿Y qué ha supuesto? Pues suponía que en 2007 muchos descorcharan el champán con la llegada de IKEA, de Luz Shopping y de todo lo que supuso para los centros comerciales de la periferia de Jerez, la llegada de estos grandes centros comerciales, pero por otro lado se estaba abandonando el centro de Jerez. No nos negamos a que existen centros comerciales en la periferia, pero sí que haya un equilibrio y que haya si tú favoreces la creación de esos centros comerciales en la periferia, por lo menos tienes que reforzar el centro de Jerez, ¿no? El otro día nos reuníamos con una asociación de comerciantes de la calle Honda, una calle Honda que yo creo que es icónica de todo lo que ha ocurrido en Jerez en los últimos años, ¿no? Negocios locales, pequeños proyectos de jerezanos y jerezanas que plantean montar un negocio en calle Honda y que lamentablemente tienen que cerrar las puertas, ¿no? Y si tuviéramos un modelo y una cuestión un poco más estratégica de hacia dónde queremos dirigir el desarrollo de la ciudad, pues desde luego el centro lo favorecería. Hoy por hoy lo que tenemos es, parece como un parque de atracciones de la hostelería, ¿no? Y creemos que el centro tiene muchísimo potencial, tanto a nivel cultural por el casco histórico, ¿no? Que está también abandonado, y a nivel comercial creo que hace falta una revitalización del centro de Jerez. Creo que en eso vamos a estar bastante de acuerdo con todo el mundo, porque vemos como el centro de Jerez está bastante desangelado, ¿no? Por decirlo de alguna forma amable. ¿Y qué vinculación puede tener todo eso que nos explica con la despoblación del casco histórico? Bueno, ahí hay un tema que da para que nos quedemos hablando todo el programa sobre el tema. No tenemos mucho tiempo. No, sobre el tema de la gentrificación, ¿no? No está ocurriendo solo en Jerez, está ocurriendo en otras ciudades, y lo estamos viendo como está ocurriendo en ciudades de Andalucía, ¿no? Un centro en el que se hace un centro de élite para gente pudiente, para pagar alquileres, eso está haciendo que la gente deje de vivir en el centro de Jerez. Se pueblen de negocios de hostelería, normalmente no negocios solamente locales, sino franquicias, inversores extranjeros que deciden comprar edificios completos. Eso lo estamos viendo, ¿no? Y eso está generando problemas de habitabilidad en el centro. Tenemos ahí el presidente de la plataforma en defensa de los cascos históricos de Andalucía, desde aquí de Jerez. Y creo que es un reto al que tenemos que detenernos todos un poquito y no tomar medidas sin consensuar, porque está en juego la vida del centro de Jerez, ¿no? Y también yo creo, si me permite, Rocío, yo creo que claro, estamos pagando un poco los platos rotos de aquella época oscura de gobierno en coalición, ¿no? Del Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Vimos ahí los tejemanejes que se tenían con urbanismo, que si Pedro Pacheco, que si Pilar Sánchez, que si García Pelayo. Estamos pagando los platos rotos, tanto a nivel de deuda, que fue una época en la que se disparó la deuda pública, también como el maltrato y las medidas cortoplacistas, ¿no? Y ante medidas cortoplacistas, creo que hoy estamos sufriendo las consecuencias y es momento de detenerse y decir, bueno, venga, ¿hacia dónde queremos dirigir la ciudad? Y ahí que yo creo que todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad y la obligación de, por lo menos, intentar entendernos.
piensa en esa dimensión de una ciudad a largo plazo con un proyecto sólido, un proyecto en el que también tiene un peso específico la educación, la formación. Valoran especialmente el trabajo de determinados centros. Por otro lado, también tienen una serie de demandas, ¿no? Y de reivindicaciones, ¿no?, a otras administraciones. Claro, por supuesto. El otro día contábamos con la visita de nuestra parlamentaria Libertad Benítez, que tuvimos la posibilidad de contactar con las direcciones de los centros educativos, con 3 centros educativos, en Nueva Jarilla, en Josefa de los Reyes, el Instituto Josefa de los Reyes y el San Juan de Dios, y conocer las demandas que la comunidad educativa está teniendo en esos centros. Creo que es importante destacar y señalar, y yo creo que eso fue una conclusión unánime a la que llegamos el otro día, de la fuerza que tiene la educación pública, de la importancia que tiene la comunidad educativa en el desarrollo de las barriadas y de la educación de nuestros alumnos y alumnas. Y a pesar de las dificultades con las que se encuentran determinados centros educativos, ¿no? Bueno, yo creo que todos tienen una serie de exigencias, pero concretamente estos 3 centros sufren una problemática muy concreta y muy específica a los que hay que ponerle solución de inmediato. Frente a la ausencia de inversiones y de reparaciones en las carencias que tienen estos centros, yo creo que es notable destacar la fuerza que tiene la comunidad educativa, los padres, madres, AMPA, las FLAMPA, el trabajo que está haciendo maravilloso, dinamizando las AMPAs de Jerez. Y desde luego nosotros vamos a situarnos siempre del lado de la educación pública y vamos a defenderla porque creemos que son los cimientos de una sociedad más justa. Educación pública, también una limpieza, un servicio de limpieza público. Pues sí, el servicio de limpieza público. Resulta que tenemos el servicio de limpieza de Urbaser. Urbaser es una empresa que en su momento era de Florentino Pérez, fue comprada por una multinacional china, que ha tenido la concesión del contrato pues creo que 20 o 25 años aproximadamente. Nos resulta sorprendente que el gobierno socialista ni se plantee por un segundo el estudiar posibles vías de recuperación del servicio, ni siquiera sentarse a verlo, porque lo primero que tenemos es al concejal de Medio Ambiente y el que se ocupa de estos asuntos anunciando contactos con otras tres grandes multinacionales muy interesadas en coger los servicios, ¿no?, de limpieza y de recogida de basura. Bueno, después de 20 años yo creo que nos podremos sentar a una mesa y estudiar los planes de remunicipalización, por lo menos estudiarlos, vamos a cuantificarlos, vamos a cuantificar cuánto cuesta la maquinaria, vamos a cuantificar cómo se gestiona el personal y desde luego vamos a intentar hacer una apuesta por la remunicipalización sin ningún tipo de duda. Ya veremos si es viable y si no es viable. Si no lo es, por lo menos que el pliego de condiciones sea garantista, que no nos veamos otros 20 años comprometidos con una empresa que no cumple sus compromisos, porque si cogemos el contrato de Urbaser en este caso, seguramente, bueno, digo seguramente porque no lo tenemos ni nos lo facilitan, hay incumplimientos grandes sobre las condiciones del contrato, ¿no? Entonces, frente a las empresas que quieren enriquecerse a costa de la limpieza de los municipios, nosotros decimos que nos paremos y estudiemos las posibles vías de remunicipalización. Nos paramos y estudiamos ahora otro asunto, no nos queda ya mucho tiempo, pero sí, por lo menos tocarlo con vistas a las municipales, a las elecciones locales del próximo año. ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué contactos son los que se están entablando? ¿Va a ser posible esa confluencia? Pues bueno, es la pregunta de rigor, ¿no? Todavía queda la pregunta estrella, ¿no? Todavía queda mandato, hay tiempo, vamos a intentar hacer las cosas, ¿no? Las cosas cuando se cocinan a fuego lento suelen saber más ricas y suelen salir mejor. Vamos a intentar hacer las cosas con calma. Eso no quita que podamos conversar ya sobre la confluencia. Nosotros sobre la confluencia decimos una cosa y además creo que hemos sido la única fuerza que no ha variado el discurso desde 2014 hasta 2018 y seguramente hasta 2019 con respecto a los pactos pre y postelectorales, y además lo decimos con orgullo porque creo que hemos sido bastante coherentes y nos ha costado algún que otro disgusto defender lo que defendemos, ¿no? Y es que queremos ser alternativa al Partido Popular, no queremos que el Partido Popular llegue a la alcaldía de esta ciudad porque la entendemos dañina con toda la privatización de servicios que ha hecho, con los recortes que ha hecho en presupuestos.
pero tampoco queremos participar de gobiernos con partidos que nos han llevado a esta situación, no solo a nivel regional, que tenemos el caso de la Junta de Andalucía, sino bueno, el Partido Socialista aquí en Jerez, que tiene a su última alcaldesa, la última alcaldesa saliente está todavía entre rejas, ¿no? Entonces nosotros no queremos ser cómplices de las políticas del Partido Socialista, y entonces en ese sentido la confluencia, sí, claro, la confluencia estupenda, vamos a intentar ponernos de acuerdo, pero ¿alrededor de qué? Ahí es donde tenemos que hablar con el resto de fuerzas políticas, ¿no? Y ahí nuestro discurso no varía ni un solo milímetro. Bueno, con Izquierda Unida, ¿cómo van las cosas? Con Izquierda Unida a nivel regional se están teniendo los primeros contactos. Nosotros ya hemos anunciado que vamos a tener una reunión con la dirección de Izquierda Unida en las próximas 2 o 3 semanas. Estaréis al tanto toda la prensa de aquello, y tendremos las primeras conversaciones para ver alrededor de qué confluimos, alrededor de qué proyecto de ciudad queremos, alrededor de qué gobiernos queremos que haya en esta ciudad, ¿no? Desde luego creo que tenemos, si hacemos las cosas bien, el puchero se hace bien, yo creo que hay bastantes posibilidades de que gobernemos esta ciudad y podamos aplicar las políticas de apuesta por lo público que venimos defendiendo desde nuestra creación, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de todos esos contactos, de cómo va ese camino, ¿no?, que también se abre con vistas al próximo año, a esas municipales. Y Ángel, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por facilitarnos este espacio. Muchísimas gracias. A vosotros. Continuamos haciendo este análisis a temas de actualidad. Lo hacemos con formaciones, con agrupaciones políticas que desde luego no tienen representación plenaria en el pleno del Ayuntamiento de Jerez, pero que sí tienen mucho que decir, y le ofrecemos este espacio Ágora. Ahora le damos la bienvenida a Joaquín Bellido, él es coordinador nacional de Andalucía por Sí. Joaquín, buenas. Muy buenas. Bueno, tal y como venimos hablando, formaciones políticas que no tienen representación en el pleno del Ayuntamiento de Jerez, pero que tienen una actividad destacable, ¿no?, en el ámbito también local, y no solo local, del que ahora iremos hablando. Sí, nosotros de momento en lo que estamos ahora mismo es en la implantación, es decir, nosotros nos iniciamos como plataforma ciudadana, reivindicando un instrumento político para Andalucía, pero sobre todo de obediencia exclusiva a Andalucía. Creemos que no había ningún partido que defienda los intereses de Andalucía y desde Andalucía sin ninguna atadura desde el Estado, desde Madrid o desde Barcelona, como los demás partidos, sino que anteponga los intereses de Andalucía a cualquier situación estatal. Y entonces nosotros desde ahí, pues digamos que todas las personas que formaron parte de ese movimiento como plataforma ciudadana, pues dieron, digamos, pues el ok al paso a transformarse en partido político, y posteriormente pues a crear un órgano a nivel nacional, a nivel andaluz, que luego pues tendría la obligación y el objetivo de devolver esa forma de poder, o para seguir formando el partido a las localidades, es decir, que donde estamos, digamos, donde teníamos muchos adheridos, pudieran formar sus gestoras y a partir de ahí iniciar un recorrido político que es en el que estamos ahora mismo. ¿Cuándo surge todo eso? ¿Cuál es el origen de Andalucía por Sí, en cuanto a fecha? La preocupación empieza el 20 de diciembre, las primeras elecciones estatales. A partir de ahí, cuando no hay un partido, digamos, de corte como el que estaba diciendo antes, ¿no?, el de obediencia exclusiva a Andalucía, hay una preocupación, no hay una papeleta a la que votar, ¿no?, en este caso, y no hay un partido de corte andalucista. Entonces nosotros pues sentimos, digamos, cierto vacío, ¿no?, en ese sentido. Y creamos un movimiento. A partir de ahí, reuniones con compañeros, gente muy señalada como puede ser el propio Javier Aroca o Manolo Sanlúcar, incluso Pepe Chamizo, se volcaron en una idea, se elaboró un manifiesto, y ese manifiesto, bueno, pues venía a hablar de diferentes cuestiones, no solamente de regeneración democrática, sino una evolución del Estado autonómico hacia un Estado federal, la importancia de Andalucía fundamentalmente, y sobre todo reivindicaba un movimiento andaluz, un movimiento para Andalucía, y eso terminó en
en un movimiento el 28 de febrero de, creo que recordar que fue 2016, y a partir de ahí empezó la maquinaria, que, bueno, pues a visitar sitios, a presentar ese manifiesto, y a partir de ahí surgió el partido político. Se acerca ahora otro 28 de febrero. Pues se acerca otro 28 de febrero y 40 años de un 4 de diciembre, en fin, que son fechas señaladas. Nosotros, más que celebrar fechas y demás, nosotros creemos que lo importante es mirar por el futuro de Andalucía. Sí es cierto que esas fechas señaladas, ¿no?, como por ejemplo los 100 años de la Asamblea de Ronda de 1918, que se celebra también este enero, creemos que son fechas que están tapadas. Es decir, nosotros las vamos a reivindicar porque creemos que las raíces históricas de Andalucía como nación existen. Otra cosa diferente es que lo fácil sea acudir al tópico del andaluz, que prácticamente es un apéndice española dentro de una península ibérica en la que, bueno, pues servimos de colonia económica y de colonia para exportar trabajadores y mano de obra. Una triste realidad que se ve pues en los sectores productivos, ¿no? No hay una evolución. Entonces nosotros esa fecha la reivindicamos evidentemente como desde el punto de vista histórico andaluz, no solamente el 28 de febrero, también reivindicamos por la figura de Blas Infante, evidentemente, pues una serie de fechas que están tapadas. Es decir, hablamos de la Constitución de Antequera, de 1883, o podemos hablar de que tiene realmente una historia. Andalucía la tiene, y como movimiento político, evidentemente, el andalucismo lo ha tenido. Y ese sentimiento de necesidad de evolucionar de la tierra también existe. Con lo cual, una cosa es la realidad de Andalucía en estos momentos, en la que se ha tapado mucho la historia real, y no interesa que se sepa que los andaluces tenemos, aparte de dormir la siesta, como nos achacan en los típicos tópicos, y que somos fiesteros, como ya decía incluso Manu Sánchez ayer en un programa de televisión que fue el que fue invitado. Y huimos de eso, ¿no? Porque una cosa es como el tópico gracioso para hacer gracia, y otra cosa es las verdades. Y las verdades, tapar esas verdades, pues al final somos un pueblo sin alma, y eso no es cierto. Se reivindica desde esta formación una cultura, se puede decir así. ¿Os consideráis la nueva voz del andalucismo? ¿Se puede definir así? Nosotros reivindicamos una voz y hemos constituido una voz. Que hay más voces andalucistas, eso no lo descartamos, y sería muy tonto por nuestra parte decir que no hay otras intenciones. Pero sí, yo reivindico mucho, por ejemplo, que ese movimiento andalucista o ese sentimiento andaluz existe, cada uno después le da la vertiente que le da la gana, fundamentalmente colocando, por ejemplo, una A después de las siglas del partido estatal, o se inventan mareas andaluzas, pero luego la realidad es otra, ¿no? Nosotros el postureo ese no va con nosotros. Nosotros la bandera de Andalucía la llevamos por delante, pero por la bandera de Andalucía no creemos que la bandera de Andalucía sea el colocarte la pulserita, que también, que nosotros nos ponemos la pulserita, pero no es un problema. O sea, el problema de Andalucía no es la identificación con la bandera. La bandera de Andalucía son el paro, que tenemos estamos por encima del casi del 30% del paro, no solamente en la provincia de Cádiz, estamos hablando de Jaén, con los índices que se está alcanzando, o por la propia Córdoba, ¿no? Es decir, que el paro en Andalucía es un problema y es un lastre, la falta de inversión es un problema y es un lastre para el desarrollo de Andalucía. Esa es la bandera de Andalucía, y esa es la bandera que nosotros queremos coger por solucionar los problemas de los andaluces, y que son bastantes, y que 40 años después de socialismo seguimos anclados en el mismo problema, y que nos llamen que somos los subsidiados, y como digo, recurrir al tópico. Y sobre todo porque hay mucha gente que a las 8 de la mañana y antes está ya trabajando y buscándose trabajo. Y probablemente pases por una oficina de desempleo por la mañana temprano y ves la cola que hay. Esa es la bandera que nosotros queremos erradicar, y que luzca la verde y blanca, que es la que tiene que relucir. Hace referencia a inversiones, reclaman, echan en falta inversiones por parte del Estado. ¿Qué debe llegar a Andalucía para favorecer ese desarrollo por el que apuestan? Es que a nosotros nos duele mucho, mira, no solamente es la falta de inversiones, es decir, lo más triste de todo no es que las inversiones, por el sistema que tiene montado de financiación, tú dices, bueno, pues hay inversiones, está presupuestado, pero es que el problema no es que no esté presupuestado en muchos casos, es que lo peor es que de la migaja que le dan a Andalucía, porque al fin y al cabo son migajas, nos encontramos con problemas serios.
Y cuando hablamos de esto es que además lo poco que invierten en Andalucía, además de eso no se cumple. Es decir, las inversiones en Andalucía están paralizadas. Y lo vemos en las infraestructuras, como puede ser el tema del ferrocarril, en diferentes territorios andaluces, incluido la provincia de Cádiz. Lo vemos como, por ejemplo, la última moción que hemos presentado nosotros a través del Grupo Provincial Andalucista en Diputación, tras una reunión que mantuvimos con el sindicato de la policía, el SUB, y nos parece lamentable, es decir, una comisaría como la de Jerez, que, bueno, a finales de 2018 hay un dinero que se están gastando. ¿Por qué no se pone encima de la mesa o no señalan cuál es el problema, por ejemplo, del hormigón que está teniendo la comisaría de Jerez? Es que es muy lamentable. Y en muchos sitios, por ejemplo, como lo que hemos visto en la línea, ¿no? El tema de llegar y asaltar un hospital por las urgencias para rescatar a un capo, ¿no? Me parece lamentable. Entonces creemos que esa falta de inversiones no solamente tiene que ser en seguridad, que es lo que decíamos el otro día. Está muy bien invertir en seguridad, invertir en policía, pero sobre todo que haya infraestructura, es decir, que se fomenten políticas de empleo que beneficien el desarrollo de determinados sectores, no solamente exportar fruta y ser, digamos, de transporte como puerto base, es decir, a que vengan mercancías y demás, ¿no? Hay que desarrollar ciertos sectores porque Andalucía tiene una riqueza que es importante, o incluso invertir en algo tan evidente como que tenemos muchas horas de sol y no las aprovechamos y estamos ahí dándole vueltas a la tuerca del petróleo hasta que se agote el petróleo y luego que nos coja otra vez nos coja a contrapié pues, el tema de las renovables, ¿no? O sea que es algo que no tiene mucho sentido y que si nos ponemos a analizar realmente nos quedamos todos pues, adormecidos, tristes y amargados como bueno, pues, es lo que nos dan y es lo que tenemos. Y nosotros desde este movimiento queremos reivindicar a Andalucía y sobre todo que Andalucía tiene un potencial importante para salir adelante. Ese potencial, Joaquín, se vería también impulsado con otra forma de gestionar la AP4. Por ejemplo, es decir, la AP4 ya está más que... Vamos, es que ya si la intención era bueno, el mantenimiento, demás, lo mismo no tiene que tener un precio tan alto. Y luego si se comprometen a que ya está la autopista terminada hace muchísimos años y las concesiones tienen el sentido del mantenimiento ahora y después de que esa autopista, digamos que esté ya pagada, ¿no? Porque se construyó hace muchos años, esto ya está más que no pagado y por tanto parece que se están haciendo más bien favores a las empresas que mantienen la concesionaria que otra cosa, ¿no? Entonces ahora que en Madrid se dé la pata para adelante, digo, bueno, si esto va a terminar, algún día terminará. Ya en Andalucía, yo no sé, con la pancarta en mano de Juanma Moreno diciendo con Juanma no pasaría, con Juanma está pasando, es decir que yo no sé qué discurso más les queda, ¿no? O que Teófila diga que no se va a presentar por Cádiz y lo de la EP4, es decir que es marear un poco la perdiz. Si esto tuviera una fecha de que se termine, pues se termina. De todas maneras nosotros también queremos otra reivindicación respecto a eso, es decir, el desdoble de la Nacional Cuarta. ¿Por qué no existe el desdoble de la Nacional Cuarta? Todavía no ha muerto suficiente gente en ese cruce de los Palacios, todavía con el Cuervo como está el Cuervo, con los problemas que está teniendo el Cuervo, que es una travesía, los perjuicios que se le causa a esa población. Entonces, creemos que hay falta de inversiones y evidentemente se está perjudicando, es decir, no lo entendemos. Con mucha facilidad se habla de los nacionalismos periféricos, pero los presupuestos de 2017... bien que los nacionalismos apoyaron el presupuesto de Mariano Rajoy. Es decir, que Canarias con 2 diputados, cada uno de ellos de dos partidos nacionalistas diferentes, sacaron para Canarias muchas inversiones. Y en el País Vasco ya ni hablar, es decir, en el País Vasco ya hemos visto que no venga Ciudadanos dando lecciones, por ejemplo, ahora diciendo que se está apoyando a Mariano Rajoy, o sea, perdón, que Mariano Rajoy se está apoyando en el nacionalismo vasco. Y le está permitiendo el cupo cuando ese presupuesto que apoyó el año pasado, por ejemplo, pues está contemplado esa inversión de 1.400 millones. O sea, no solamente esa inversión, sino ese presupuesto de 1.400 millones de euros para los vascos con el cupo. O sea que nosotros no nos negamos a ese cupo vasco, nosotros no tenemos ningún problema. Cuida el País Vasco, pero no te olvides de Andalucía, aquí somos 10 millones de personas, la población es grande y estamos muy olvidados. Es decir, nosotros aquí lo que vienen es a recaudar el IVA, pero ese IVA luego no viene no se repercute luego en inversiones y nos encontramos con problemas bastante serios en empleo, en falta de inversiones para los sectores económicos y la cuenta continúa. A nivel social
también tenéis un planteamiento relacionado con la pobreza energética. El objetivo es que a ninguna familia se le corte la luz. Para eso planteáis una serie de medidas. Habría que entrar en contacto también con las compañías eléctricas. ¿Y quién se haría cargo de ese recibo entonces, Joaquín? Eso se hace cargo de la administración. A nivel estatal y regional, ¿no? Y autonómico, evidentemente. Aquí nosotros lo que pretendemos con esta medida es que Aragón, por ejemplo, la tiene. Aragón tiene esta ley a propuesta de Podemos. En Galicia está aprobada desde diciembre a propuesta del Partido Popular. En Aragón prácticamente todos los partidos políticos hicieron enmiendas y alegaciones, hasta un total de 46 o 48, no recuerdo bien el número exacto, con lo cual es una ley hecha por todos los partidos políticos con un consenso importante para que no se le corte la luz a nadie. Hay una ayuda, que creo recordar que era en torno al 70% del pago del recibo. No es una situación que no haya, digamos, vigilancia, porque muchas veces hablamos ya del tirón, ya estamos pensando la picaresca, ¿no? Pagar la luz y tal. Hay un seguimiento, es decir, hay un acuerdo en el que los asuntos sociales de los ayuntamientos, que son los que están haciendo frente realmente, los ayuntamientos son los que están pagando esos recibos de la luz, pues es que esa partida salga de un ente autonómico o del Estado, con lo cual ese dinero no se tocaría, porque además está presupuestado dentro del propio Estado, se tiene en cuenta ese dinero, con lo cual los ayuntamientos no verían mermados sus recursos a la hora de acudir, digamos, a este tema, ¿no? Entonces nosotros lo que perseguimos es que no se le corte la luz a ningún andaluz, a nadie, por cuestiones económicas. Y además lo que se persigue, bueno, es que haya una relación entre las eléctricas y el propio ciudadano y los asuntos sociales. Entonces lo que buscamos, digamos, que se le informe de que existe esa posibilidad de que no se le va a cortar la luz, que tiene que entregar una serie de documentación, y eso se va a poner en contacto las eléctricas con los asuntos sociales. En Andalucía, pues en Andalucía nosotros lo que hemos hecho es que si Aragón tiene una ley de estas características y en Andalucía hay un riesgo de una familia de riesgo de exclusión social por encima del 40%, ¿por qué en Andalucía no va a haber una ley contra la pobreza energética? Es decir, nosotros ahora mismo estamos ya en una fase en la que en estos 2 meses, desde enero hasta finales de marzo, todos los ayuntamientos andaluces pueden hacer alegaciones a este texto que hemos presentado en 30 y... Bueno, lo hemos presentado en muchísimos ayuntamientos, solamente 34 son los que lo han aprobado. Lo que buscamos realmente es que, bueno, pues que se sumen esos partidos, porque además hemos tenido contacto ya con grupos parlamentarios, hemos estado con el Grupo Socialista, hemos estado con Izquierda Unida y hemos estado ya con Podemos. Nos queda Partido Popular y Ciudadanos. Creemos que, bueno, que la ley puede salir adelante. Es decir, nosotros, yo por ejemplo no entendería cómo el Ayuntamiento de Jerez, gobernado por un partido de izquierda y apoyado además por otros de izquierda, porque salen adelante. Muchas veces, aunque estén solos, una ley de estas características la podían haber cogido cualquiera, porque esto Andalucía por sí la ha presentado en todos los ayuntamientos. Nosotros hemos buscado, como por ejemplo en Huelva, que nos hemos sentado con Mesa de la Ría, que es un partido que sí que quiso llevar esta iniciativa, y la cuestión es que formalmente esto no es de Andalucía por sí, es de los ayuntamientos. Entonces no entendemos que esos ayuntamientos no se han convertido en promotores. Es decir, no se puede salir en prensa desde una alcaldía, como puede ser la de Jerez, diciendo los problemas que tienen sociales y no haber cogido este texto. Es decir, porque se hubiera convertido perfectamente, haber liderado este proyecto lo podían haber hecho perfectamente. Porque aquí no se trata de sigla, aquí se trata de que nosotros a lo mejor, el movimiento nuestro ha sido presentar esta iniciativa en los diferentes ayuntamientos andaluces. Solamente 34 han apostado por él, pero que el resto también podía haber liderado la propuesta. Es decir, que no entendemos bien por qué, bueno, digo la alcaldesa, como el Grupo Socialista, como Podemos o como cualquier otra marca de izquierda, ¿no? que está reivindicando la erradicación de la pobreza energética. Con vistas al año que viene, ese 2019 con elecciones municipales, ¿cuál cree que es el panorama político que se va a dar? ¿Qué análisis se hace desde Andalucía por sí?
Pues aquí nosotros, la verdad es que el tiempo para el análisis de las locales, nosotros lo que queremos es llegar a las locales con el máximo de proyectos creados, es decir, pero tampoco vamos a crear proyectos por crear, es decir, nosotros no tenemos la intención de presentar una lista por presentarla. Nosotros creemos que es fundamental que Andalucía por sí se dé a conocer cuáles son los valores de Andalucía por sí como partido, sus ideales, y evidentemente nosotros lo que pretendemos es que en la mayoría de los ayuntamientos pudiéramos ir a las elecciones, pero no vamos a ir de cualquier manera, no vamos a ir. Nosotros vamos a acudir donde haya un proyecto y donde se haya trabajado de cara a ese proyecto. Hay sitios donde llevan ya trabajando llevan trabajando casi un año y tienen una militancia ya importante. Se han constituido, ya se están constituyendo muchas coordinadoras. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, se ha constituido el viernes pasado en el puerto de Santa María, se ha constituido la coordinadora local, lo hizo Puerto Real, lo ha hecho Motril, lo ha hecho San Fernando, lo ha hecho Barbate. Es decir, que próximamente habrá más sitios. Aquí en Jerez también, porque el grupo está trabajando y están cogiendo forma, y probablemente Jerez dé el paso a convertirse en coordinadora en breve, y serán ellos los que decidan si van a unas elecciones o no van a unas elecciones. Yo creo que evidentemente es importante estar en las instituciones, porque es de donde se pueden cambiar las cosas, pero creemos que un proyecto como Andalucía por sí no solamente va a luchar por lo local y va a trabajar en lo local, porque la realidad de Andalucía no se va a cambiar desde los ayuntamientos. Ahí tenemos a Mamén Sánchez peleándose en su ayuntamiento con la deuda que tiene y con la crisis que tiene el Ayuntamiento de Jerez. Y la idea es que evidentemente las situaciones se cambian, pues cambiando las instituciones importantes, como puede ser en este caso la Junta de Andalucía, que necesita un cambio urgente, y en el Estado que haya representación andalucista, haya una voz andalucista, porque realmente es de donde se van a poder negociar pues inversiones, de donde se puede negociar pues un reparto más equitativo y que no quede Andalucía relegada a los puestos en los que está. Pues nos quedamos, Joaquín, con ese último mensaje. Se nos acaba el tiempo. Darle las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. No, gracias a vosotros. Nosotros al revés, cuanto más sitio lleguemos, mejor. Y la verdad es que nos hayáis invitado a este programa, pues agradecido y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Nada más por nuestra parte. Recordarle que la semana que viene tienen una nueva cita con nosotros aquí en Ágora, así que hasta entonces, adiós.